niños y adolescentes. Su última reforma es del 11 de enero del 2021. Esta ley fue publicada por primera vez en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre del 2014. Título primero de las disposiciones generales. Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional y tiene por objeto reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, en los términos que establece el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí es importante diferenciar el artículo primero de esta ley al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Número 2. Garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. 3. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde aquí es el Estado quien cumplirá con su responsabilidad. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en esta ley. Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas de conformidad con los principios establecidos en la presente ley. Para tal efecto deberán: 1. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en todo lo político que tenga que ver con las niñas, niños y adolescentes. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos y educativos. ¿De quiénes? De las niñas, niños y adolescentes. ¿Sí? Aquí se va a tomar en cuenta toda la diversidad que puede existir en ellos. Número 3, establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte. Cuando hay un problema en un caso por las interpretaciones que tiene esta ley, entonces se atenderá de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si sigue la controversia por las interpretaciones, entonces pasará a los tratados internacionales. Siempre se salvaguardará el interés superior y sus garantías procesales. El interés superior es que siempre se va a defender a las niñas, los niños y adolescentes. Se deberá incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente ley. Artículo 3. La Federación concurre en el cumplimiento del objeto de esta ley para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entenderán, aquí vienen las definiciones de los conceptos. Aquí omito leer todos los conceptos
algunos será necesario aprenderlos, algunos, algunos considero un poco más relevantes. El 9, discriminación múltiple. La discriminación múltiple es la situación de vulnerabilidad específica en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes que al ser discriminados por tener simultáneamente diversas condiciones, ven anulados o menoscabados sus derechos. Recordemos que nuestro país es diverso, es muy diverso, y un solo niño puede encontrar discriminación de todo tipo. Familia de acogida, aquella que cuente con la certificación de autoridad competente y que brinde cuidado, protección, crianza y crianza positiva. Familia de acogimiento preadoptivo es la que es distinta a la familia de origen. 14. Igualdad sustantiva, el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 20. Protección integral, el fin de garantizar de manera universal y especializada en cada una de las materias relacionadas con los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con los principios rectores de esta ley. 21. Representación coadyuvante, el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos. Artículo 5. Artículo 5. Son niñas y niños los menores de 12 años y adolescentes las personas entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad, para efectos de los tratados internacionales y la mayoría de edad. Son niños los menores de 18 años de edad. Algo importante que no marqué de que si se trata de una persona mayor de 18 años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de 12 años, se presumirá que es niña o niño. Cuando exista la duda de que alguien es niño, niña o adolescente, se presumirá que es niña, de acuerdo a su apariencia. Cuando exista esa duda. Artículo 6. Los efectos del artículo 2 de esta ley son principios rectores los siguientes. El interés superior de la niñez. Recordemos que ese interés superior es que se debe proteger a las niñas, niños y adolescentes. Hagamos lo que hagamos, siempre va a ir en primer lugar el defenderlos. 2. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, integralidad de derechos de niñas, niños y adolescentes conforme a los dispuestos en los artículos 1 de Estados Unidos, así como los tratados internacionales. Los demás principios rectores, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo, la participación, la interculturalidad, la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades, la transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales, la autonomía progresiva, el principio pro persona, el acceso a una vida libre y la independencia. La accesibilidad, el derecho adecuado de salud. Voy a omitir algunos artículos, ya que recuerden que lo principal es, le voy a dar mayor relevancia a lo que podemos llevar a la práctica en las escuelas. Artículo 9. A la falta de disposición expresa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, en esta ley o en las demás disposiciones aplicables, se
estará a los principios generales que deriven de dichos ordenamientos y a falta de esos a los principios generales del derecho, privilegiando en todo momento los principios rectores de la ley. Segundo, los derechos de niñas y adolescentes. Artículo 13. Para efectos de la presente ley, son derechos de niñas, niños y adolescentes de manera enunciativa, mas no limitativos. 1. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo. Prioridad. Derecho a la familia. Derecho discriminado. Derecho a vivir en condiciones y en un integral. A la identidad nacional. Derecho a la acción de las derecho de niños y adolescentes con discapacidad. Derecho a la educación. Descanso. Derecho a de acción en de forma participación de la asociación de la seguridad pública y los procesos y de las tecnologías de información. Título del derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo. Niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral. Niños y adolescentes tienen el artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz, a no ser privados de la vida en ninguna circunstancia, ni ser usados en conflictos armados o violentos. Título segundo, del derecho a la prioridad. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que 1. Se les brinda protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria. 2. Se les atienda antes que a las personas adultas todos los servicios en igualdad de condiciones y se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos. El interés superior de niñas, niños y adolescentes. Ellos tienen que ser los primeros en ser protegidos, en ser atendidos. Derecho a la identidad. Tienen derecho a contar con nombre, los apellidos que respondan, así como a ser inscritos en el registro civil respectivo, de forma inmediata y gratuita. Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conocer su origen, prestar su identidad, incluso la nacionalidad y su pertenencia cultural. Artículo 20. Antes de la falta de documentación para acreditar la identidad de niñas, niños y adolescentes no será obstáculo para garantizar sus derechos. Si un niño no tiene algún documento para ser inscrito en la escuela, eso no será impedimento para que el niño pueda asistir a la escuela. ¿Sí? De hecho, eso pasó en mi escuela. Artículo: niñas, niños y adolescentes de nacionalidad extranjera que se encuentran en el territorio nacional tienen derecho a comprobar su identidad
con los documentos emitidos por la autoridad competente u otros medios previstos en la Ley de Migración y demás disposiciones aplicables. Capítulo cuarto. Del derecho a vivir en familia. Artículo 22. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de su familia de origen o de los familiares con los que convivan, ni causa para la pérdida de la patria potestad. Salvo que medie orden de autoría competente en la que determine la procedencia de separación y cumplimiento a la evaluación del interés superior de la niñez. En todo caso, se tendrá en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes conforme a la edad, desarrollo evolutivo, cognición y madurez. Los casos en que las personas ejerzan la patria por extrema pobreza, por necesidad de ganar sus lejos del lugar de residencia, tengan dificultad para atender a niños y adolescentes de manera permanente, no han considerado su puesto de exposición o de abandono, siempre que los mantenga de las personas de violencia y provea su subsistencia. Ese es el toque que por lo general se da de que los padres tienen que retirarse, de dejar a sus hijos para buscar mejores trabajos, buscar mejores oportunidades, pero los dejan a cargo de sus abuelos o de otros parientes. Eso no es considerado abandono. Legalmente no es abandono. La opción omitimos, que eso no tiene que ver con la escuela, la adopción tiene que ver con la escuela. Ahora, 1. Centros de asistencia social que reciban niñas y adolescentes en situación de indefensión o desamparo familiar solo podrán niños y adolescentes por disposición de la Procuraduría de Protección correspondiente o de autoridad competente. Entonces, que también está fuera de lo que es la porque como digo, vamos a entender mucho el texto, hay que ver más poder. Aquí el derecho a igual sustantiva. Artículo 36. Bueno, dice, artículo 36. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la oportunidades para el conocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Artículo 37. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para garantizar la igualdad sustantiva, deberán ver la procurar la utilización de un lenguaje no sexista en sus documentos oficiales. 2. Diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas a través de acciones afirmativas, tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación y a la atención médica entre niñas, niños y adolescentes. 3. Implementar acciones específicas para alcanzar la eliminación de costumbres, tradiciones, prejuicios, roles y estereotipos sexistas o de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de inferioridad. Existen algunas prácticas culturales, costumbres, tradiciones que tienen tintes de estereotipos. Entonces, esos son los que tenemos que evitar.
Sí. Aunque es algo tradicional, pero si deja en inferioridad a la mujer, se tiene que evitar o buscar la manera de ser modificado. 4. Establecer medidas dirigidas de manera preferente a niñas y adolescentes que pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja para el ejercicio de los derechos contenidos en esta ley. 5. Establecer los mecanismos institucionales que orienten al Estado mexicano hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las niñas y adolescentes. Desarrollar campañas permanentes de sensibilización de los derechos de niñas y adolescentes. Menciona más niñas porque hay que recordar que son las que sufren más de discriminación por el simple hecho de ser mujeres. Del derecho a no ser discriminado. Artículo 39. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser objetos de discriminación. Las autoridades están obligadas a llevar a cabo medidas esenciales para prevenir, atender la discriminación múltiple de la que objeto niños y adolescentes. Artículo 42. Las autoridades federales, entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas para la eliminación de usos, costumbres, prácticas culturales o prejuicios que atenten contra la igualdad de niñas, niños y adolescentes por razón de género o que promuevan cualquier tipo de discriminación, atendiendo al interés superior de la niñez. Interés superior de la niñez. Serán protegidos. Cualquier acción que emprendamos, los niños deben ser protegidos. Vamos a defender la diversidad cultural, las prácticas culturales, pero también vamos a anteponer la defensa de las niñas. Capítulo séptimo. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo. Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. Capítulo octavo. Derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia. Artículo 47. Las autoridades federales de las entidades federativas municipales están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños y adolescentes se vean afectados por 1. Descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual. 2. La corrupción de personas menores de 18 años de edad. 3. De personas de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil, con o sin fines comerciales o cualquier otro tipo de explotación y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables. El tráfico de menores, con trabajos de la edad mínima previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables. 6. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las demás disposiciones aplicables. 7. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas
en conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida su desarrollo. 8. El castigo corporal y humillante. Aquí atención, como institución educativa debemos de poner atención a esto. Institución educativa. Castigo corporal o físico es todo aquel cometido en contra de niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros productos o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve. Castigo humillante es cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, y cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, amenaza, molestia o humillación cometido en contra de niñas, niños y adolescentes. Estas son prácticas que se llevaban en las escuelas, se realizaban en las escuelas hace décadas, pero que posiblemente en algunos lugares todavía se lleven a cabo. Capítulo 9 de la salud y a la seguridad social. Artículo 50. Niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud. Se coordinará a fin de 1. Reducir la movilidad y mortalidad. 2. Asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria que sean necesarias a niñas, niños y adolescentes, haciendo hincapié en la atención primaria. 4. Adoptar medidas tendentes a la eliminación de las prácticas culturales, usos y costumbres que sean perjudiciales para la salud de niñas, niños y adolescentes. Establecer medidas tendentes a embarazos de las niñas y las adolescentes. 8. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos de conducta alimentaria mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico e impulsar programas de prevención e información sobre estos temas. 11. Propiciar la asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva. Así como garantizarán que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a la educación y asistencia en materia de principios básicos de salud y nutrición. Aquí dejaría el video sobre la Ley General de los Derechos